Y en este día vamos a hablar acerca de la identidad. Y yo le he titulado a esta reflexión el antídoto de la identidad. El antídoto de la identidad. Y entrando nuevamente a nuestro estudio de Colosenses y tratándose de una carta, podemos reconocer, como lo vimos hace 8 días, una estructura parcialmente definida sobre los elementos importantes de esta carta. Y vamos a recordar algunos de ellos. Elementos importantes de una carta son fecha y lugar de donde se escribe una carta, el remitente, que es el que escribe este contenido de la carta, el asunto que se va a tratar dentro de la carta y al final de la carta una firma o un sello que verifique la autenticidad de la carta, ¿verdad? Y añadido a estos elementos, podemos encontrar algunos más específicos dentro de una carta. Como por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de la carta, podemos encontrar algún saludo en especial, ¿verdad? Podemos encontrar también alguna despedida. Si es una carta de despedida, podemos añadir allí alguna frase relevante, llegadora, ¿verdad? Que nos ayude a transmitir más la idea que nosotros estamos intentando comunicar, al de algún pensador, de algún filósofo, alguna frase podemos plasmar ahí, a lo mejor algún poema, a lo mejor podemos poner ahí una poesía también, podemos incluir alguna información importante de nosotros, como las personas que escribimos la carta, nuestro lugar de residencia, a que nos dedicamos, etcétera, etcétera. Algunas cartas también pueden incluir historias, cuentos, experiencias, algún proverbio o alguna reflexión personal. Y aunque hoy en día el arte de escribir cartas ya no es tan frecuente, ¿verdad? La llegada del internet nos ha trasladado al correo electrónico, y el correo electrónico nos ha trasladado a una forma de comunicación todavía más rápida, que es el chat, ¿verdad? Los mensajes rápidos, inmediatos, WhatsApp, Messenger, infinidad de otras aplicaciones que nos permiten comunicarnos en cuestión de milisegundos, ya ni siquiera de segundos, ¿verdad? De milisegundos nosotros podemos enviar un mensaje de aquí al otro lado del mundo sin mayor complicación. Entonces, el arte de escribir una carta se ha perdido un poco, pero estamos un poco familiarizados con ello. Y cuando nosotros recibimos algún tipo de estos mensajes, ¿verdad? Sobre todo de alguien con quien frecuentemente nos relacionamos o hablamos. Por ejemplo, si yo quisiera escribirle una carta a mi esposa, pues el contenido se vuelve un poco más práctico, ¿verdad? Yo no tengo que escribirle: hola, soy Daniel y soy tal, porque es una persona que me conoce, ¿cierto? Entonces, si tú ya conoces a esta persona con la que te estás escribiendo, entonces no es necesario que te hable mucho acerca de él o de ella. Puede omitir esa parte de la información y solamente escribirte cuando vamos a tocar a la puerta y nos dicen: ¿quién? ¿Y qué contestamos? Yo. Y no sabemos qué hay detrás de la puerta, ¿verdad? Puedes llegar un delincuente a tocar nuestra puerta y decir: yo, ¿verdad? Pero estamos familiarizados con el sonido de la voz. Algunos hasta tocan de una manera peculiar la puerta, ¿verdad? Algunos ni tocan, algunos nada más chiflan. Por ejemplo, yo recuerdo mi abuelito, el hermano Eliezer, tenía una forma muy particular de llegar a la puerta de su casa, y como es una puerta de madera, pues suena mucho. Entonces él llegaba y no tocaba el timbre, no anunciaba, y ya sabíamos que era la hora de la comida, y él llegaba a la puerta y con sus 3 dedos, a mí no sé si vaya a salir en esta hora, pero con sus 3 dedos hacía así. Y ya sabíamos que era el abuelito, ¿no? Entonces había que abrirle al abuelito, pero solamente bastaba con llegar y hacíase la puerta. Era todo lo que él hacía, identificábamos que era él. Pero ¿qué hay en el caso contrario? Tratándose de información que recibes de alguien con quien no estás muy familiarizado, de alguien con quien no has tratado, necesitas la mayor cantidad de datos posibles para saber quién es el que está escribiendo. Por ejemplo, si se trata de una carta o un correo electrónico o un mensaje informando sobre, no sé, un descubrimiento médico científico relevante, se encontró la cura de algo, ¿no?
Y entonces vemos ahí el mensaje y suponiendo que nosotros fuéramos médicos también o un periódico y nos están diciendo, oye, encontré la cura para el cáncer. Pero no nos dan información de quién está escribiendo eso. Restaría credibilidad al mensaje. No sabemos si un loco por ahí dijo, pues yo quiero hacerme viral y entonces voy a inventar esta información y entonces la voy a mandar. Necesitamos la mayor cantidad de información para nosotros entender el mensaje de una manera más amplia, ¿verdad? Quien escribe la información debe aportar ciertas de sus credenciales, de sus identificaciones, para poder dar peso a lo que se está escribiendo. En este caso, como lo acabamos de ver, si está hablando de una cura, de algo, un descubrimiento científico importante, pues bueno, necesita a lo mejor el médico o el científico que está ahí poner, soy tal, estudié en tal, mi formación es esta, tal, he tenido tantos reconocimientos, tal, y entonces, podemos decir, ok, hay algo de veracidad en esto, ¿verdad? No nos consta todavía, pero hay algo de veracidad. Lo mismo sucede con nosotros cuando nosotros intentamos dar un mensaje, ¿verdad? Si intentamos conseguir algo de alguien al escribir un mensaje, si intentamos obtener un beneficio, a veces escribimos un saludo muy poético, ¿verdad? O desplegamos una serie de halagos, de elogios. Yo recuerdo haber escrito cartas en donde, hermano, el Señor esté con usted, la paz de Dios esté con usted y con su familia, esperando que usted se encuentre muy bien y muy bendecido junto con toda su familia. Realmente me place mucho estar escribiendo esta carta para usted. Apóyeme abajo. Necesito. Es una forma en la cual nosotros podemos alcanzar un objetivo, ¿verdad? Podemos venir a caer en ese saludo elogiando y cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, jefecito lindo, licenciado, ingeniero, como usted guste escribirle, ¿verdad? Coloquialmente le llamamos a eso la barba, ¿verdad? La barba. Es hacer la barba. Y a veces eso no es tan necesario para nosotros ser concretos en el mensaje, ¿verdad? Y hay partes de la carta que nosotros podemos escribir que realmente no son necesarias o elementales para nuestro mensaje. Pero de la misma manera, veremos que aquí en Colosenses y en los tiempos de Pablo, en los que él escribe esto, él adopta en la mayoría de sus epístolas, y sabemos que son la mayoría del Nuevo Testamento, el esquema general de una carta común y corriente según lo establecido por la cultura y la sociedad, ¿verdad? Esto nos habla que Pablo no dijo, saben que se va a tratar de una carta doctrinal que tiene un contenido espiritual fuerte, poderoso, voy a escribir algo totalmente diferente. Voy a empezar por el final, ¿no? Porque no tengo que ser igual a los demás en escribir mis cartas. No, Pablo adopta lo que está establecido como una carta y entonces no pasa por alto un saludo. Porque cuando nosotros escribimos una carta mentamos y decimos, ok, no me presento, no saludo a nadie, aquí va lo que necesito. No, es que hay cierta cordialidad y protocolo. Entonces, solamente que en este caso, la carta a los Colosenses, cada porción de la carta es aprovechada al máximo. Y Pablo, con tantos asuntos que atender ministerialmente, que esta iglesia ya se está peleando, que aquellos hermanos ya se están viendo por otro lado, que esta iglesia necesita que yo esté aquí con ellos porque acaba de empezar ahora el ministerio, necesitan ser pastoreados, que esta hermanita ya se peleó con esta hermanita y tengo que escribirles una carta, y este hermanito. Entonces, con tantos asuntos que atender ministerialmente, Pablo era eficiente con sus recursos. Pablo era muy práctico, Pablo era conciso, concreto, a lo que iba. Y cada que escribía lo hacía con un entendimiento de que lo que escribía no estaría ahí solamente para rellenar o adornar parte de la carta. Lo que Pablo escribía, absolutamente todo lo que encontramos en Colosenses nos va a decir algo súper importante. Aún así sea únicamente un saludo. Aún así solamente sea un saludo. Entonces, el antídoto de la identidad lo encontramos en los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Colosenses. Dos versículos. Y ni siquiera estamos entrando aún al motivo de la carta. Pero nos van a hablar una cosa tremenda. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos hable en esta hora. Señor, abre nuestro entendimiento
Abre nuestro corazón, Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad en tu palabra, Señor. Que el conocimiento aquí revelado, por más sencillo y que nos parezca, por más superficial que pueda parecer a nuestros ojos humanos, Señor, que podamos profundizar en la riqueza, Señor, de lo espiritual que hay aquí, de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos entonces a mirar con detenimiento cómo inicia Pablo esta carta. Hace 8 días lo vimos por encimita, identificando algunas cosas importantes, como que Pablo está escribiendo, a quién le escribe, por qué le escribe y el esquema general de la carta. Entonces, vamos a comprender la manera en qué es lo que está haciendo Pablo y por qué lo hace. Versículo 1, vayan junto conmigo a leerlo, por favor, familia. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Nada más. Tengo casi la mitad de mi predicación enfocada en este versículo. Versículo 1. Aunque a simple vista no encontramos información compleja en este versículo, es interesante la forma en que Pablo comienza su saludo a los colosenses, ¿verdad? Después de presentarse por su nombre, si puedes dejar el versículo, Isa, por favor. Después de presentarse por su nombre, hay una palabra inmediatamente después de eso. Deja caer una pequeña bomba así, como cuando soltamos un globo con agua en medio de un rosal o de un campo empedrado. Deja caer una pequeña bomba que va a ser una explosión desde ahora en adelante por toda su carta. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y para ello hay que mirar juntos un poco de quién era Pablo. ¿Qué quiere decir que Pablo está diciendo apóstol de Jesucristo? Y yo sé que muchos de ustedes ya son muy inteligentes en la Biblia y esto va a ser pan comido, pero vamos a ver algunos datos relevantes de la vida de Pablo. Su primer nombre era Saulo. Y este hombre llamado Saulo era descendiente de una de las 12 tribus de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín. Esto quiere decir que Pablo era de sangre judía. Él era original y auténticamente parte del pueblo de Israel. Él era judío de nacimiento y él nace alrededor de la misma fecha en que Jesucristo llega a nacer también en este mundo. Su fecha de nacimiento es cercana a la de Cristo también, y él nace en una ciudad llamada Tarso. Por eso muchos identifican al apóstol Pablo como Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. Era una ciudad llamada Tarso. Y esto nos quiere decir entonces que si Pablo nace contemporáneamente con Jesucristo, la fecha para que la edad que él tiene, para la fecha en la que él está escribiendo esta carta es alrededor de vayan a sus hojas de introducción, ¿en qué año fue escrita la carta a los Colosenses? 60-62. Pablo va a escribir esta carta cuando él tiene alrededor de 60 años, más o menos. Un hombre adulto, ya no es tan joven, pero tampoco es alguien tan de avanzada edad. Lo interesante de la vida de Saulo, de Pablo más adelante, es que él fue enseñado en una de las escuelas judías más relevantes de su tiempo. Saulo fue uno de los mejores estudiantes de la escuela más importante de su tiempo. Es como bueno, aquí vamos a dividir opiniones, ¿verdad? Es como si, digamos, un egresado de la facultad de medicina de la UNA, ¿no? O Ibero, si quieren irse al aspecto privado. De la mejor escuela, Pablo era estudiante. Él fue discípulo de un maestro que se llamaba Gamaliel, un judío prominente, un judío importante, relevante. Y entonces Saulo perteneció al grupo de los fariseos. Nace contemporáneamente con Jesucristo. Es enseñado y adoctrinado en una de las escuelas judías más relevantes, más estrictas. Fue discípulo directo de Gamaliel, uno de los judíos más importantes también de su tiempo. Y pertenece a la secta, que conocemos como secta, de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de judíos
considerados de los más estrictos, de los judíos más estrictos. Y esto es importante porque los fariseos rechazaron la vida de Jesucristo como el Mesías. Si nosotros vemos los evangelios, ¿quiénes eran los malos de la historia siempre que Jesús hacía un milagro? Fariseos. Los fariseos. Por ahí encontramos de repente otro grupo que ya eran llamados los saduceos también. Era otro tipo de judíos, eran como partidos políticos, si ustedes les quisieran llamar. Estos fariseos no reconocían a Jesucristo como el Mesías, lo perseguían, lo identificaban como hereje, blasfemo, y en cada oportunidad que tenían los fariseos lo intentaban llevar preso, en el mejor de los casos, o acabar con su vida, ¿verdad? Entonces, Saulo pertenecía a ese grupo de judíos fariseos que rechazaban y desacreditaban a Jesucristo como el Mesías. Ellos mismos fueron quienes lo entregaron a Pilato para que Jesucristo fuera crucificado. Pablo era de este grupo de judíos y después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, aún no aparece en la historia. Pero fíjense que después de que Jesucristo es resucitado y asciende a los cielos y entonces deja el plano terrenal, su mensaje de salvación comenzó a propagarse así como digamos por ahí, como la humedad, ¿verdad? Comenzó a propagarse a todas las regiones cercanas a Israel y como lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, la iglesia comenzó a extenderse, la iglesia comenzó a crecer. El mensaje fue predicado y más personas fueron creyendo en el mensaje de Jesucristo. Pero Pablo era un enemigo tan acérrimo, tan apasionado de la iglesia, de aquellos que creyeran en Jesucristo, que fue uno de los perseguidores más grandes de la iglesia. Pablo fue uno de los perseguidores más grandes de la iglesia. El mensaje del evangelio comienza a extenderse. La iglesia comienza a crecer, pero tenían un enemigo que los perseguía a muerte. Un judío fariseo, apasionado por perseguir cristianos. Y ese era Saulo. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Vamos a leer del 1 al 9 y luego del 17 al 22. Fíjense cuál es la situación de Saulo en este momento. Versículo 1. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Amenazas de muerte. Allí, Saulo le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, a los cristianos en ese tiempo se les llamaba los del camino, entonces aquí se está refiriendo a los creyentes, a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por la tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Es una de las misiones que Pablo estaba emprendiendo para apresar a los cristianos, para perseguir a los cristianos y entonces enjuiciarlos y terminar asesinándolos. Sucede esto que leemos aquí. Hay una intervención de Dios, más claramente no se puede. Dios trunca su camino a Damasco, se encuentra con él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces la única opción que le queda a Saulo es tener miedo y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? El versículo 17 al 22 nos dice que viene a continuación. Ananías fue y una vez dentro de la casa de este encuentro con Saulo, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Y después de comer,
él recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, esto es importante, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. ¡Qué transformación tan asombrosa! La intervención de Dios en su vida viene a ser lo que Cristo está manifestando para utilizar a Pablo conforme a sus propósitos. Para utilizar a Pablo conforme a sus propósitos. Y sabiendo esta historia, sabiendo este contexto de Pablo, vemos que Pablo tenía una lista larga de credenciales para presentarse en esta carta a los colosenses. Pablo pudo haber dicho, fíjense, para ese momento de su vida, Pablo ya había plantado algunas iglesias. Esto no es sencillo, y a veces me vuelvo loco con una. Pablo había planteado varias iglesias, había formado varias comunidades de creyentes, había pastoreado varias iglesias también, estaba al frente de ciertos problemas complicados. Colosenses es uno de ellos. Ya tenía una larga trayectoria ministerial de la cual no tenemos todo el registro, el detalle. Por los hechos y por algunas de sus cartas podemos darnos idea, pero Pablo hizo muchísimas más cosas. Pablo pudo haber comenzado su carta diciendo todo eso para darle más peso a lo que él estaba escribiendo, más autoridad a su carta. Yo soy Pablo y he hecho esto. Y planté la iglesia de Efesios, y planté la iglesia de Gálatas, y entonces prediqué en todos mis 3 viajes, y entonces mi vida ha sido dedicada a la predicación del Evangelio. Y nadie mejor que yo sabe cómo funciona la fe. Sin embargo, veamos Filipenses 3, versículos 4 al 11. Palabras de Pablo también. Carta de Pablo, epístola de Pablo, que dice lo siguiente: aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo. Así como diciendo, yo también tengo de qué defenderme, O sea, yo también tengo, digámosle así, credenciales. Yo también tengo algo de qué hablar, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo todavía más, dice Pablo. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, soy fariseo. Eso quiere decir maestro por completo. Tengo doctorado en la ley, dice Pablo. Si alguien me pregunta de la ley, tengo un doctorado. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprensible. Es decir, no tengo cola que me pisa. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado. Yo no sé ustedes, pero a mí personalmente este versículo 7 me estremece. Porque el apóstol Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y a decir verdad, dice el versículo 8, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura. ¿Qué palabra utiliza Pablo para referirse a lo que él era? Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos.
Este es el Pablo que persigue a la iglesia. Este es el Pablo que se creían más chichos de los chichos. El judío de judío, el hebreo de hebreos, el que era linaje real de la tribu de Benjamín, el que se sabía la ley de pe a pa, el que cumplía con todos los mandamientos en cuanto a la ley, era irreprensible. Pero Pablo se presenta diciendo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esta familia? La palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos. No hay una traducción muy diferente. Apóstoles. Y la palabra apóstolos quiere decir enviado. Enviado. En un sentido muy literal podemos entender que entonces él está diciendo yo soy enviado por Jesucristo. A mí me envió Jesucristo. Y dentro de los fundamentos de la iglesia de Cristo consideramos, esto es importante y si lo quieren anotar creo que será de mucho provecho. Dentro de los fundamentos de la iglesia de Cristo consideramos que los apóstoles son aquellos hombres que caminaron con Jesús, que fueron testigos de lo que Él hacía, Él enseñaba y que fueron comisionados directamente por Jesús como sus representantes. Eso quiere decir apóstol, el representante de Jesucristo. Es decir, que fueran sus representantes, quiere decir que ellos tenían la autoridad y el respaldo de la elección de Jesús mismo para cumplir con el trabajo que Él les encomendó. Y aunque hoy en día tenemos muchas iglesias que dicen tener apóstoles, ¿verdad? Y es que yo soy el apóstol tal. Y entonces nos va a venir a visitar el apóstol tal. Y no se conforman con el título de pastor, ¿verdad? Quieren ser apóstoles y va por grados y van en cierta jerarquía. Y la realidad es que hoy en día no hay nadie que pueda ser considerado apóstol. Apóstoles de aquí, apóstoles de allá. Y aunque Pablo no caminó con Jesús durante su ministerio, aunque Pablo no fue compañero de Cristo durante su ministerio, él es considerado apóstol. ¿Por qué? Por el encuentro que tuvo con Jesucristo en Damasco. Camino. Él no recibió instrucciones de otro apóstol para ser enviado. Él mismo tuvo un encuentro con Jesucristo y su gloria lo envuelve de tal manera que entonces él puede decir con seguridad, yo fui enviado por Él. Recibió de Jesús mismo el llamado y la comisión a servirle como predicador a los gentiles. Fíjense, hay tanto que decir acerca de la vida de Pablo, pero Pablo, siendo judío, pensando él que la salvación era únicamente para los judíos, ¿a dónde me envía a predicar? A los gentiles. A los gentiles. Por eso decimos que la iglesia de Cristo es apostólica. Apostólica. Pues se fundamenta en lo que Jesús encomendó a los apóstoles y lo que ellos construyeron como cimientos de una iglesia que avanzaría a lo largo de los siglos. Por eso somos iglesia apostólica. Y para los colosenses y para nosotros, este título con el que Pablo se presenta es sumamente relevante porque entonces nos dice que Pablo no va a estar hablando desde una posición de autoridad humana. Pablo no va a estar hablando desde una posición personal. Lo está haciendo desde la posición y autoridad que Jesús mismo reposó sobre él. Jesús le dio la autoridad directamente. Así que cada parte, ¿por qué es relevante para nosotros esto? Porque cada parte y porción de esta carta está respaldada por la garantía de que va de acuerdo a los principios e ideales que Jesús enseñó acerca de su reino. Y Pablo lo está haciendo desde una posición de siervo. Lo está haciendo desde una posición de siervo. Apóstol de, no apóstol con, apóstol de Jesucristo. Aquí encontramos el primer antídoto de la identidad. Frente a las falsas enseñanzas que estaban introduciéndose a la iglesia de Colosenses, que están intentando confundir a la iglesia, dice Pablo, aquí está mi credencial, aquí está mi INE. Les hablo en nombre de Jesús. Les estoy hablando en nombre de Dios. No les voy a hablar de acuerdo a lo que yo pienso de lo que está pasando. Les voy a hablar acerca de lo que Dios piensa y quiere hablarles. Hay un antídoto para las falsas enseñanzas, la identidad de Pablo. Pensamientos humanos no van a hacer frente a las falsas enseñanzas. Pensamientos y perspectivas personales no nos van a convencer de que el evangelio es real. La autoridad del apóstol de Jesucristo
nos enseña que lo que va a hablar es lo que Jesús quiere hablar. Versículo número 2. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo sé que a lo mejor esto es un poco complejo y para muchos de ustedes hay cosas muy nuevas, pero es necesario hablar de esto. ¿Qué es apóstol? Representante, enviado. ¿Y qué quiere decir que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo? Que la hablaría. Exacto. Hablaría en nombre de Jesucristo. Y que entonces eso para nosotros tiene algunas implicaciones. Versículo número 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Bien, vamos con esto. Una vez que vimos la manifestación de la autoridad con la que Pablo escribirá la carta a los Colosenses, en su saludo, ¿verdad? Él está diciendo, literalmente lo que Pablo está haciendo es esto. No lo digo yo. Iglesia, soy apóstol de Jesucristo. Una vez que vimos la autoridad con la que Pablo escribirá, no de pensamientos humanos, no de ideas personales, ni siquiera lo que él quería decir, porque a lo mejor si Pablo hubiera escrito, a ver, Colosenses, y que no. Fíjense, esto es importante en dos sentidos. El primero ya lo vimos, que Pablo, sea apóstol, nos dice que tiene autoridad y credibilidad en su mensaje. Y en segundo lugar, lo que aquí está, es lo que Dios mismo quiere hablar a la iglesia de los Colosenses. Vamos a ver esto más en nuestro discipulado el día martes, que lo que está aquí escrito es lo que Dios genuinamente quería decir a la iglesia. ¿Cómo se refiere Pablo a sus destinatarios? En primer lugar, les dice santos, santos, santos. Y cuando Pablo hace referencia a los colosenses, el primer concepto que utiliza para referirse a ellos, ¿qué es? Santo. Digámoslo con seguridad, santos, santos. Y el título de santos, familia, es la forma más pura y sencilla de definir nuestra identidad. Es la forma más pura y sencilla de definir la identidad del pueblo de Dios. Para muchos de nosotros, esta palabra tiene una connotación de alguien que es completamente perfecto. Alguien que no se equivoca. Y hasta decir coloquialmente, ¿verdad? Ni que fuera yo tan santo, ¿verdad? Ni que fuera yo tan santo, ¿verdad? Cuando alguien te marca tus errores y tú respondes, pues ni que fuera yo tan santo, ¿verdad? Esa es nuestra concepción de la santidad. Para la mayoría de la gente que es un santo, pues ahí que está ahí arriba, ¿verdad? Hecho de yeso o arcilla y que tiene unas lucecitas muy bonitas que lo alumbran y que a veces tiene un aspecto medio tenebroso. Es el concepto de la santidad. Pero fíjense lo que hay aquí. Para los colosenses es importante que se les recuerde la forma que ahora han adoptado al haber creído en el Evangelio. Pablo les llama santos porque ser santo significa ser apartado, separado exclusivamente para servir a los propósitos de Dios. No podemos olvidar esto, iglesia. Ser santo no significa ser perfecto. Ser santo significa ser apartado y separado exclusivamente para servir a los propósitos de Dios. Es por eso que la Biblia se referirá en repetidas ocasiones a la iglesia, al pueblo de Dios, como la comunidad de los santos. No quiere decir que es una comunidad de gente perfecta. La iglesia necesita abrazar con convicción y firmeza este primer rasgo de su identidad. Somos santos, iglesia, somos apartados por Dios. También les llama fieles. En segundo lugar, se refiere a ellos como fieles. Y para nosotros puede significar en un sentido estricto de la palabra, alguien que expresa o manifiesta fidelidad. Que la fidelidad es una de sus cualidades. ¿A eso querrá referirse Pablo cuando dice fieles? Vamos a ver que, sobre todo en el Nuevo Testamento, muchas veces fieles significa creyentes en Jesucristo. Fieles significa creyentes en Jesucristo. La realidad, esto mira un poco más de sentido, ¿no? ¿Por qué? Si Pablo sabe que en la iglesia de los Colosenses posiblemente ya haya ciertas personas que estén abrazando las falsas enseñanzas, no creo que Pablo haya escrito, a ver hermanos, ustedes son bien fieles. La realidad, muy probablemente, es que esto ya esté sucediendo dentro de la iglesia de los Colosenses. Ya haya personas que estén creyendo las falsas enseñanzas que vimos ahí un poco en la introducción hace 8 días y que vamos a ver más adelante
con más detenimiento, que están desviando a la iglesia del verdadero mensaje del Evangelio. Posiblemente ya hay hermanos que ya tienen esas convicciones formadas. En ese sentido, Pablo no puede escribirles hermanos fieles. Lo que sucede aquí es que Pablo está reafirmando que ellos en algún momento creyeron en el verdadero Evangelio y que no deben olvidarlo. Inmediatamente Pablo les dice: hermanos, a los santos y fieles, a los creyentes. Reafirma su identidad. Ustedes han sido santos, ustedes han creído en el mensaje del Evangelio y no deben olvidarlo. Ustedes fueron creyentes en un momento. ¿Por qué están creyendo ahora en otras cosas que no? ¿Fieles qué? Hermanos en Cristo. Un asunto más de su identidad. Y miren cómo lo hace Pablo para hablar acerca de su origen más real y profundo de los colosenses. Primero diciendo, en Cristo. Y después, en Colosas. Ni siquiera hemos avanzado más de 2 versículos, familia, y entramos con asuntos fuertes ya. Los llama santos, los llama fieles, los llama hermanos, y el fundamento de su identidad está en su doble ciudadanía. Como iglesia, sabiendo que estamos aquí y al mismo tiempo estamos acá. Somos ciudadanos mexicanos, tenemos responsabilidades civiles. Pero siempre nuestra ciudadanía celestial se tiene que anteponer a nuestra ciudadanía terrenal. Antes que ser colosenses, son santos, fieles, hermanos de Cristo. Antes que ser mexicanos, antes que ser ingenieros, antes que ser abogados, antes que ser papás, antes que ser mamás, antes que ser familia, somos santos y fieles hermanos en Cristo. Este es un mensaje que está haciendo una bopa para los colosenses, porque les está diciendo: antes que cualquier otra cosa, ustedes son esto. Pon una vacunota ahí. ¡Pum! Aquí está su identidad. Para nosotros como iglesia, familia, en un mundo que nos intenta sobreponer títulos personales, somos esto, somos aquello. Has alcanzado esto, has logrado aquello. Y eres esto, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Nos creemos tanto eso que dejamos en segundo término nuestra ciudadanía celestial. Con tu familia, con tus amigos, cuando disfrutas, cuando vacacionas, cuando vas al trabajo, cuando estás estudiando. En el trabajo eres el jefe. En el trabajo eres el empleado. En la escuela eres el estudiante. Hermanos en Cristo, ustedes son santos, fieles, creyentes en Cristo. Y después, son todo lo demás. Cuando la ciudadanía terrenal atenta contra mi ciudadanía celestial, yo tengo que volver al antídoto de la identidad. Solamente los está saludando. Hola. Y Pablo cierra con una de las formas más generales de encerrar el deseo más profundo del corazón de Dios para su pueblo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. ¿Qué hay detrás de estas dos palabras? Gracia, paz. ¿Sabe cuál es la necesidad más grande del ser humano? Lo dice Pablo: gracia y paz. En la gracia se encuentra todo lo que Dios ofrece, pero que por eso se llama gracia, porque no hay manera que nosotros podamos merecerlo. En estas dos palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia: mi deseo es que, aunque ustedes ya han escuchado el Evangelio, aunque ustedes ya han creído en el mensaje y lo que Cristo ha traído a sus vidas, mi deseo es que ustedes puedan recibir verdaderamente, en una sola palabra, gracia, todo lo que Dios tiene para ustedes sin merecerlo. Sin merecerlo. Y la condición del hombre antes de Jesucristo, lejos de Jesucristo, intentando apartarse de la verdad del Evangelio, es enemistad y guerra contra Dios. Gracia, todo lo que Dios tiene para ustedes, todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios posee, y paz. Y sabemos que no es una paz que es la ausencia de la guerra, sino la paz que viene del Shalom, la paz que viene del Shalom, un estado en el cual yo ya no soy enemigo de Dios. Dios ya no me ve como su enemigo, ya no estamos enemistados, ahora hay una relación de paz, de amistad, una relación cercana. A ustedes, hermanos en Colosas, que la gracia
y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Y cierra su saludo a la iglesia de los Colosenses. Repasando, Pablo se presenta como el apóstol. Habrá autoridad, credenciales suficientes para que entonces lo que él hable a la iglesia sea recibido como si fueran palabras de Jesús mismo. Esta es mi identidad y esta es su identidad como iglesia. Santos y fieles hermanos en Cristo. Mi deseo es que toda la plenitud que hay en Cristo ustedes puedan alcanzar. Una vida plena, una vida llena, una vida que está satisfecha de lo que Jesucristo ofrece y que entonces les permite vivir completos en Él. Porque recuerden que estas falsas enseñanzas le hacían creer a la iglesia que Jesucristo ya no era suficiente, que era parte esencial de la salvación, pero que no era suficiente, que había que hacer más cosas, que había que buscar otras experiencias sobrenaturales y místicas y espirituales y andar haciendo rituales. La gracia y la paz son suficientes. ¿Ven? Terminamos con este tiempo, vamos a orar para que el Señor produzca frutos de esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Señor, gracias porque de una breve porción de tu palabra podemos sacar enseñanzas tan prácticas y tan esenciales para nuestras vidas. Padre, que este conocimiento produzca frutos en nuestra vida. Que si el apóstol Pablo nos ha dicho que tú le has dado la autoridad para hablarnos y sobre todo, Señor, que tú le has inspirado para hablarnos esto que está aquí, Señor, que podamos recibir este mensaje como de tu propia mano, Señor. Que es un mensaje directamente para nosotros, con autoridad, con relevancia para nuestras vidas. Y que, Señor, de primera mano, abracemos quiénes somos, santos creyentes del Evangelio, que podamos alcanzar todo lo que tu gracia ofrece, esa paz, esa vida en plenitud, fundamentada y cimentada en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.